Estamos en el tercer bloque de Conciencia Auditiva y esta vez vamos a empezar con las noticias de orden internacional, pero antes de empezar, saludo a mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, mi buen amigo, el doctor Y Carlos Barra. le pido que demos los correos electrónicos. Mi correo es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Ok, y a mí me puedes escribir, no me mandes imágenes de burros, por favor a barra-carlos@hotmail.com. Y si son imágenes de burros, mándale el burro de Shrek. Ese es válido. Estamos hablando del Brexit. Estamos hablando del proyecto que saca finalmente a la Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea. Ok, fue la noticia de la semana precisamente porque evidentemente tenía repercusiones de todos tipos, eran repercusiones económicas, geopolíticas muy importantes y una de las condiciones importantes fue que se hace dentro del marco de un referéndum. Entonces, me gustaría que Gerardo lo explique. Estamos hablando de que se lanza el referéndum para ver si la comunidad en Inglaterra está de acuerdo con salir de la Comunidad Económica Europea o no. Y lo que encontramos es que 52% de los votantes dijo que tenía que salir de la Comunidad Económica Europea y la gran mayoría de las personas que votaron por esta medida conservacionista o conservadurista de mantenerse aislados del resto de Europa fue la gente que vive en las provincias de Inglaterra, no así en las grandes ciudades. Las grandes ciudades como Londres, como Manchester, como Birmingham, etc., fueron ciudades que votaron a favor de quedarse en la Comunidad Económica Europea. Lo que habíamos comentado era que en un momento dado las ciudades eran muy cosmopolitas y estas ciudades cosmopolitas le daban al londinense o le daban al inglés de ciudad cosmopolita una visión más amplia de las cosas, una visión que integraba más distintos tipos de culturas, distintos tipos de personas, razas, nacionalidades en su propia nación. Lo que nos encontramos, al contrario, en la gente que vive en la provincia, es un carácter más aislacionista, más conservadurista y más en contra de las migraciones hacia su país. Claro, y lo que decíamos era que el efecto de la migración quizás es uno de los efectos que perfiló también la salida, precisamente hablando de las condiciones que habían pasado en Siria y cómo la ECU se vio prácticamente invadida por una migración que se tacha como una migración abiertamente inhumanitaria y política, ¿no? En donde los países no podían responder al caudal de gente que llegaba y recordemos toda la serie de problemas que hubieron, las formas que migraban los sirios, ¿no? Que hubieron vejaciones de los derechos humanos, que viven hacinados, ¿no? Lo mismo sucede con la migración de origen africano concretamente, ¿no? Que pasa a Europa, que también aspira a ir a Londres, que es una de las cuestiones, muchos de los africanos aspiran a insertarse en Londres. Entonces todo esto me parece que provoca precisamente esta reacción y es una reacción lapidaria finalmente de la propia población británica que rechaza a la ECU, ¿no? Y bueno, yo decía algo importante que tiene que ver con que entendamos que la Gran Bretaña sigue siendo un imperio, el imperio se cuece aparte, el imperio tiene sus potestades y sus lógicas históricas, ¿no? Y que ellos también asumieron el riesgo que representaba finalmente Brexit. Salirse la Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea le afectó inmediatamente en perder 1/10 del valor que tenía la libra esterlina, claro, frente al mundo. Al día siguiente las diferentes bolsas empezaron a experimentarlo y la libra decrece, ¿no? Ahora, esto hay que leerlo en dos líneas. Que decrezca el valor de la libra también en determinado momento puede activar su balanza de pagos porque finalmente las importaciones que hagan otros países a la Gran Bretaña disminuyen en valor, ¿no? Pero también el mercado interno de la misma Gran Bretaña había que ver cómo reacciona ante esto, ¿no? Si qué tantos agentes productivos miran hacia afuera y qué tantos miran hacia adentro. Entonces, son una serie de variables que están ahí. Ahora, algo que leí importante es que la Gran Bretaña va a seguir operando por lo menos 2 años con las mismas lógicas de la ECU mientras reestructura todo el proceso económico que implica esta condición, ¿no? Ahora, había noticias que yo no las había pensado. Por ejemplo, los jugadores extranjeros que están en la Gran Bretaña, cómo se van a comportar sus salarios, sus relaciones contractuales, qué va a pasar con las condiciones migratorias. Bueno, es un reacomodo de todo, porque finalmente lo que afectó es
que la Gran Bretaña, que había tenido un trayecto que había sido paralelo con la Comunidad Económica Europea desde el 2001, de repente al divorciarse lo que le resta son también opciones de movilidad a su propia gente, que es una parte que no se ha discutido. O sea, el inglés estaba integrado en una comunidad donde no se requería de ningún pasaporte ni de nada para moverse. Ahora ya no está en esta lógica. Había una posibilidad de los créditos universitarios educativos que también se quedaría automáticamente rota. Los créditos de Inglaterra serían distintos a los créditos del resto de Europa. ¿Qué afectaciones estamos viendo? De inicio, las bolsas de todo el mundo perdieron. Sí. Porque esto lo que genera es psicosis en los inversionistas. Y los inversionistas empiezan a guardar su dinero y dejan de invertir. Los que tienen inversiones volátiles retiran su dinero y dejan de invertir. Los que tienen dinero guardado en una determinada divisa, venden la divisa y guardan su dinero en otra divisa que se considera, la palabra es hard currency o divisa fuerte. Y esa divisa fuerte había sido la libra. Ante este advenimiento de obvios cambios, ya no se puede regresar al euro porque el euro perdió, valor, y la moneda que curiosamente, como habíamos predicho, iba a aumentar su valor fue el dólar. Ahora, lo que yo vi en las monedas, una de las monedas que había repuntado era el franco suizo. El franco suizo, a diferencia de la libra, había repuntado ante esto, o sea, y el yen, como mayor estabilidad, ¿no? El yen y la moneda china también aumentaron su valor. Y esto, otra vez, ante la psicosis que genera el hecho de que Inglaterra salga de la Comunidad Económica Europea. Ahora, hay una cuestión geopolítica importante. Recordemos que en el antiguo Tratado del Atlántico Norte, realmente quien siempre ha custodiado esa cuestión ha sido la Gran Bretaña, no ha sido Inglaterra. Entonces, también esto habría que ver cómo se da a nivel político, ¿no? La otra es las bolsas del mundo sufren una caída. A México le tocó perder 3.28 unidades, que parece que no es mucho, pero representa centenares de millones de pesos. Y estamos hablando después de países como España, que se vieron dramáticamente afectados. España pierde 12.78% de su valor en términos financieros en una sola jornada. Es una caída histórica enorme. Grecia pierde cerca del 40% de su valor, 40%, y es una nueva crisis para Europa que ahora tendrá y una nueva carga. Y una nueva carga. Y desgraciadamente el líder al que le va a tocar esa carga es Alemania. Es Alemania. Alemania, que había actuado como el líder de alguna u otra forma sobre Europa, se convierte ahora en el papá que tiene que pagar por todos los errores de sus hijitos, ¿no? Ahora, yo creo que por ahí se va a recrudecer la política antimigrante, ¿no? Sí. Finalmente la política migratoria de los europeos, o sea, se va a recrudecer, me parece. Sin afectar de alguna u otra forma el turismo, que es el motor de la economía de muchos países. Es lo único que a lo mejor va a tener ciertas exenciones fiscales o ciertas condiciones de privilegio, pero eso entre comillas, ¿eh? Cameron, Cameron, que finalmente había sido el ministro de la Gran Bretaña, heredando a este personaje, se me olvida el nombre de su antecesor, no me pregunto. Se me fue el nombre del antecesor de Cameron. Tony Blair. Que heredó el poder de Tony Blair en una maniobra. James Mayer, pero dije, no, ese no, ya tiene un rato. Tony Blair hereda el poder a Cameron, que es su amigo, en un momento, vamos a llamarle, en un estratagema político muy astuto. Cameron había mantenido un trayecto muy lineal, muy parecido al trayecto de Blair, y ahora renuncia, yo no sé si en un momento de encaprichamiento o para tratar de salvar su capital político. Yo creo que tiene las dos vertientes, porque, por ejemplo, las últimas declaraciones que hizo es que para él era un gran pesar que la Gran Bretaña abandonara la ECU por la serie de repercusiones que iba a tener esto a nivel interno y no solo a nivel de la ECU, ¿no? Entonces yo creo que también hay un rechazo a la propia población, ¿no? O sea, el fulano cuida esto y después pase lo que pase decir, no me culpen a mí, o sea, yo quería transigir en que el mayor predominio lo tenía Gran Bretaña dentro de la ECO. Y inclusive hubieron declaraciones esta semana de Obama, en donde Obama decía que era un peligro que la Gran Bretaña se saliera de la ECO. Que era una actividad irresponsable.
por finalmente el periodo de inestabilidad que nos sigue. Oye, habla como bonito, ¿no? ¿El Obama? Obama, ¿no? O sea, sí, Obama tiene un vozarrón. Sí. Mira, yo te invitaría a ver los... Es un blanquito negro. Dice que Obama le gusta a los americanos como a los americanos les gusta su café. Es negro, pero con un poco de crema y un poco de azúcar. Obama tiene un vozarrón. De hecho, nada más como comentario, las comidas de los corresponsales. Pero esa forma que habla es como muy pulcro, muy... Sí, ¿no? Y tiene un léxico muy avanzado. Muy limpiecito. Sí, no, tiene un léxico muy avanzado. Con Obama nació la expresión que es totalmente racista de que él era un hombre de color articulado y que podía articular palabras, etcétera, etcétera, para decir que no hablaba como negro. Fue ampliamente debatido durante los 8 años que estuvo Obama. Los invito a ver los mensajes de la cena de corresponsales de Washington. Y ahora vamos a tener vale mucho la pena. 8 años de Trump, 8 años de Hillary. Pues es interesante que lo menciones porque ahorita Hillary repuntó en las encuestas y se encuentra en 48% de la intención de voto. Se ha ido diluyendo el querido Trump, pero por el lado de Trump quedó en 38%. En el caso de México se practicó un sondeo por parte de la UNAM para saber dónde estaba el temor de los mexicanos hacia Donald Trump y más allá. ¿La política migratoria? ¿A cuántos realmente le preocupaba que Trump se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos? Resultó que 20 y tantos % de los mexicanos entrevistados encontraban que Trump era un verdadero peligro para su país, o sea, para México. Y me parece digno de nota, ¿no? O sea, 2 de cada 10 mexicanos creen que Donald Trump realmente es un riesgo para México. Recordemos que esta es la persona que amenazó con que va a construir un muro y México va a pagar por el muro. Es interesante el término. Esta semana el Papa vuelve a anunciar en el marco finalmente de celebraciones cristianas, anuncia el genocidio armenio como uno de los primeros eventos en el que a la Iglesia Católica se le pasó sentenciar, vamos a llamar el genocidio. Y Armenia el año pasado hizo todo vamos a decir, una manifestación de repudio contra la expresión, porque finalmente no le correspondía a ellos, le correspondía a Turquía, y si Turquía también hizo manifestaciones de rechazo contra el Papa, este año, sin embargo, a pesar de que lo vuelve a mencionar en su discurso, a nadie le importó. Entonces, un dato curioso. Como que no tiene mucha fuerza Francisquito, ¿no? Como que a Francisco se le fue diluyendo la importancia, el carisma y todo. Creo que si algo nos diluyó mucho la intención. Como que ha querido refrendarlo con medidas, por ejemplo, esto de la apertura de la iglesia hacia la homosexualidad y la censura hacia la pederastia, como que ha querido refrendarlo por ahí, pero como que no. En un mundo donde el asombro se pierde con tanta facilidad, creo que el asombro por Francisco y por lo que representaba Francisco como cambio a la iglesia, creo que se fue diluyendo hasta el punto en el que ya cayó en un lugar común. O sea, finalmente Aparte, él tenía un capital político en contra desde que asumió que es argentino, ¿no? Entonces no. Además de la forma en la que asume finalmente el poder y que el alemán finalmente no se quiso esperar a morir y bueno. Esta semana Colombia y las FARC firman el acuerdo histórico en Habana sobre la paz, y la paz definitiva aparentemente. Sí, después de 50 años, aunque parezca poco, después de 50 años la guerrilla me parece que se erosiona a tal grado de entrar a pactar con el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no? Se hace en La Habana, está presente el comandante Timichenko, está Juan Manuel Santos, está Raúl Castro y está Ban Ki-moon por parte de Naciones Unidas, que da fe a este tipo de cosas. Y lo que se plantea también, que se me hizo algo importante, no sé qué tan cierto sea, que supuestamente las armas van a ser fundidas y se va a hacer una gran estatua o una serie de estatuas, ¿no? Conmemorando esta cuestión. Y esto de fundir las armas, no sé qué tanto peso tenga, porque resulta que cuando aparentemente en el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua se diluye, las armas hacen toda una especie de como ceremonia donde las armas se entierran, y eso todo el mundo se cagó de la risa, ¿no? Las entierras a los metros que las entierras, las van a desenterrar, ¿no? Entonces yo creo que esto de que pasa en Colombia es para advertir de que las armas todas quedan inutilizables. Claro, inutilizables, ¿no? Una cosa así, no sé.
Hubo un intento similar en México, en la frontera, recordemos todavía con Calderón, en el que las armas fueron fundidas y se convirtieron en esculturas que decían México por la paz, hecho con armas. Okay. Exactamente en la frontera en Ciudad Juárez. Ya, no me acordaba de eso. Y vamos a decir que la medida originalmente fue politizada como tendría que serlo y fue una política positiva. Pero la realidad es que ni con todas las esculturas le quitas a las FARC los centenares o miles de muertos. No creo, ¿no? Los centenares de años que se llevaron en secuestros, porque si sumamos la cantidad de personas que fueron secuestradas, los años que fueron secuestradas. Claro, lo increíble es que cuando uno se enfrenta a un secuestro, tocamos madera, habitualmente nunca, si la persona es liberada, nunca dura tanto tiempo. Aquí duraban décadas, ¿no? O sea, no sé si Ingrid Betancourt se mama una década o más de una década. 9 años, 8 meses y días. Es vergonzoso, ¿no? O sea, me acuerdo que uno de los militares que es retenido también pasó como cerca de 15 años. O sea, cuando llegó sus hijos no lo conocían, ¿no? No, y también es interesante ver cómo nació esta guerrilla, ¿no? Porque tiene que ver esta guerrilla con... Vaya, como movimiento de contracultura, es una guerrilla que nace de la poca legitimidad que tuvieron presidentes en Colombia durante finales de los 60. Claro, y con cosas muy, muy opaces, porque por ejemplo, así como tuvieron como tratar de reordenar el orden sistémico porque parte de la guerrilla también simpatizaba con condiciones socialistas, otra parte no simpatizaba con ellas, era una amalgama bastante rara. De repente también la guerrilla estuvo infiltrada por dinero del narcotráfico en Colombia. Pablo Escobar. Claro, entonces ya no entendías nada, ¿no? O sea, no sabías a qué jugaban. Recordemos el ataque de los Farcos sobre los archivos de la corte en Colombia, claro, donde finalmente fueron a destruir la evidencia que había en contra de Pablo Escobar. O sea, esto fue una guerrilla que durante los 80, finales de los 80, estaba a la venta al mejor postor. Yo creo que sí. Y que se dieron cuenta, a partir de los secuestros de los años 80, se dieron cuenta que los secuestros eran altamente lucrativos. Claro. No solo en dinero, sino también en capital político. Sí, porque cuando a uno le hablan de una guerrilla habitualmente en el mundo, lo que hablan es de un grupo que tiene un basamento ideológico importante, pero cuando se convierte en un grupo mercenario, esto ya no es este trazo histórico de querer cambiar el sistema, ¿no? Son otras cosas, ¿no? Es un negocio. Es un negocio, claro. Las propiedades que finalmente fueron donadas a la guerrilla también fueron parte del patrimonio de Pablo Escobar, que terminaron con la guerrilla. O sea, la guerrilla que desenterró de los dineros que escondía Escobar en determinadas fincas. O sea, creo que esta fue una guerrilla que se pervertió a finales de los 80, a principios de los 90, y que después perdió totalmente el rumbo. Ya no tenía razón de ser y todavía se tardaron 20 años más en dejar las armas, ¿no? Y lo hicieron de una forma astuta, porque finalmente lo hacen en el trayecto y en la lógica de Santos, que es un hombre más conciliador. Sí. Y que no quiso cobrarles o de alguna forma seguir tratando de reivindicar los hechos violentos que ejecutaron. Y aquí caen la mayor parte caen en amnistía. Entonces al caer en amnistía, borrón y cuenta nueva. Esto queda olvidado. Sí. Vamos a ver si es duradero, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ya no hay las condiciones para continuar una lucha de guerrillas, no en la Colombia del siglo XXI, quiero creer. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Aquí en México todavía hay un ejército zapatista de liberación nacional. Sí, ya no se habla mucho de él, pero existe. Se supone que existe. Marcos hizo comentarios sobre Oaxaca esta semana. Ya. Salió en el Universal, aparece Marcos haciendo comentarios sobre Nuño, sobre Enrique Peña Nieto y sobre México en general, ¿no? Esto existe todavía. Estado Islámico captura unas 900 personas, no sé si viste esta nota. No. Aparentemente son en la frontera con Siria, detienen a estas 900 personas, obviamente en contra de su voluntad, y no han exigido todavía un rescate. Algunos de estos trabajan con una ONG, algunos iban a ayudar al movimiento migratorio, otros eran migrantes. Y no le han hecho mucho ruido, pero hay 2 americanos dentro de las 900 personas. No sabemos a dónde va a llegar esto. A ver si no los sacrifican, ¿no? Corte de cabeza, una cosa espantosa. Estado Islámico sigue estando en las miras de Trump, sigue estando en el discurso de Trump, y bueno, ya se verá. Ya mencionamos que
Hillary Clinton y Trump siguen cabeza con cabeza, las elecciones son en noviembre, ahorita a finales de mes se van a dar finalmente las convenciones, la convención demócrata y la convención republicana, donde se oficializa quién es el candidato, aunque esta semana Bernie Sanders ya se retiró. Y dio el apoyo a Hillary, ¿no? Dijo todo el apoyo a Hillary. Que era lo que tenía que hacer, si tenía Hillary una oportunidad, era lo que tenía que hacer Bernie Sanders. Yo creo que al final, por más que el discurso inflamatorio de Trump le llegue al gringo conservador, a gran parte de los conservadores, creo que al final no tiene ni el voto latino ni el voto de color, porque es evidentemente un tipo racista. ¿Supiste del escándalo con la Universidad Trump? La Universidad Trump, que estaba produciendo una cantidad fuerte de dinero y no estaba pagando impuestos, que estaba además actuando de forma fraudulenta porque no estaba incorporada al sistema educativo de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo paradójico de lo que tú dices respecto a los grupos de latinos y las minorías, es que de repente, aunque no se crea, hay reacciones de las minorías en favor de estos tipos. Sí. O sea, como diciendo, nosotros ya estamos, pero ya somos parte, ¿no? Entonces, no, que ya no llegue más gente. Exacto. O sea, es increíble, pero sí se pueden dar reacciones de este tipo. De todas maneras, hasta este punto, Trump está inclusive, yo vi en Univision, entrevistaron a un matrimonio mexicano, pero un matrimonio de gente grande ya, eran gente de 60 y tantos, 70 años, en donde entrevistaban a la señora y el señor y decía, Donald Trump es muy bueno, o sea, nos va a dar trabajo. Entonces yo los miraba y decía, bueno, ¿y a raíz de qué? ¿Quién les dijo esto, no? Lo que sí habría que mencionar, y ellos decían, nosotros ya somos americanos. Claro, ¿no? ya lo demás nos importa un cacahuate. Lo que sí habría que mencionar es qué tanto poder realmente tiene un presidente y cómo al final... Claro, porque en Estados Unidos, ni en ninguna parte, pero sobre todo en Estados Unidos tampoco se mueve sin el Congreso, o sea, tampoco está... Por más que Obama trató de meter gente a Estados Unidos, el Congreso y otras instancias también lo frenaron. Por más que Obama trató de hacer lo que trató de hacer, lo frenaron, y lo frenaron. Hay intereses más grandes que un presidente, más grandes que una sola persona, que de alguna u otra forma mantienen el balance de poder. Y yo creo que cuando el presidente en Estados Unidos pretende ser más grande que los intereses que están en juego, termina como Kennedy habitualmente. Ese es exactamente el punto. Y esa era la conclusión a la que iba a llegar. Cuidado con Trump, porque si esta semana también hubo un atentado contra él. Viste un chico que trató de retirar un arma a un policía y de dispararle. Dices, no es el primero, Llevan 4 atentados que logran ser frenados por el servicio secreto, pero llevan 4 atentados. Yo creo que él debería volverse a dedicar esto de las Miss Universo, una cosa así. Ahí se mueve internacionalmente muy bien. Y yo creo que eso y los bienes raíces, las monstruosidades que construyó en Nueva York, quizás se acabó, ¿no? ¿Qué clase decía Obama casi cuando ocupó la presidencia, dice, ¿qué clase de megalomaníaco soy para querer ocupar este cargo? Yo creo que eso es aplicable para cualquiera que busque un cargo de este tamaño. ¿Qué clase de megalómano? Sí, aquí lo que vemos es en un halo de cordura del planeta, pese a que hay güeyes que son muy conservadores, lo que ven en este tipo es un monstruo, ¿no? Entonces dicen, bueno, sí, nos conviene, pero nos conviene a medias, o sea, no nos conviene de manera total, ¿no? O sea, capaz que lleve a una catástrofe o haga una nueva guerra que se convierta en Vietnam o cualquier tipo de estupidez así, ¿no? Porque finalmente declarar la guerra a un grupo, no a un estado, como el caso del Estado Islámico, que te puede atacar bajo terror, bajo guerrilla, es una conflagración asimétrica. Claro. Que tiene reglas muy peculiares y que habría que realmente plantearse si están equipados como Estado para luchar contra un grupo. Porque esto fue Vietnam y esto no sucedió bien. Claro, miremoslo, si no lo tienen focalizado, o sea, la reacción puede venir. Pero... Vietnam empezó como una guerra de Estados Unidos contra Ho Chi Minh y contra el movimiento de Ho Chi Minh. Y terminó siendo Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte y después Estados Unidos contra el mundo, ¿no? Ya ocupando Saigón, ocupando Laos, ya sin tener ni ton ni son. Kennedy había estado inclusive en Vietnam. Claro. Kennedy fue uno de los primeros en meter las manos, lo que pasa es que Lyndon Johnson fue el que lo llevó al extremo en el 64. Aquí habría que realmente pensar que si Donald Trump quedara como presidente y si probablemente sin su conocimiento en la historia, sin un respeto por la historia, a lo mejor llevaría a Estados Unidos a una guerra inganable
contra un grupo extremo en una guerra asimétrica que no entienden los gringos y que nunca han entendido. O sea, habría que realmente plantearse Ahora, eso. y a mí me parece que algo dejó a los gringos con este síndrome tan pendejo de todas estas brutalidades en Vietnam, era que cuando tú no ves al enemigo, es peor que cuando lo ves, ¿no? O sea, Claro. cuando lo ves por lo menos lo atacas, pero cuando no lo ves, Cualquiera es el enemigo. claro, entonces aquí podría quedar una tragedia. Ya se vio que es vulnerable, que las fronteras de Estados Unidos son vulnerables. Hemos vilificado a los turbantes y el personaje árabe con la barba crecida y un cigarro en la boca durante 20 años. En la cultura popular, el árabe es malo. El árabe es En el peligroso. caso de los gringos. En el caso de Estados Unidos. Entonces, vamos a pensar que realmente quieres a un tipo que potencialice lo que tú en la cultura popular tienes como lógica. Yo lo vería muy preocupante. Este señor propuso además un registro para árabes en Estados Unidos y una especie de campos de internamiento, porque lo llamó campos de internamiento, qué infeliz. para reeducar a los inmigrantes de otros países en Estados Unidos. O sea, son medidas que ni el mismo Orwell habría pensado. Olvídate de... Este es un neonazi, hijo. Es una... No, pues yo creo que no tanto de neonazi como totalmente ignorante, ¿no? ¿Qué haría un presidente como el nuestro, que también se caga de ignorancia? Imagínate un tipo así, pero con la popularidad otra vez y con las manos libres para hacer lo que quisiera. Qué preocupante, a la vez no tanto. No, esperemos que no llegue, ¿no? O sea, ya de los males el menor y que vayan por la tía Hillary. Y que la cordura gane. Hillary sería la primera mujer en ocupar la máxima magistratura. Ahora, imagínense un escándalo así a prospectiva, que fuera la primera mujer, y aparte que supiéramos que su Bill sigue teniendo amantes y... Yo estoy seguro que las tiene, ¿no? Sí, No yo creo tengo que la más yo mínima creo que duda. eso no cambió, ¿no? Lo que es interesante... Apareció en el funeral de Mohamed Ali. Sí. Apareció y apareció. Esbelto, canoso, Y cagarse. como muy sentido, ¿no? Sí, O sea, como claro. que lo había conocido. Sí, claro. Tocó el saxo un momentito ahí. Sí, viste sí. ese momentito. Esa es su gracia, ¿no? Sí, esa él es su toca el gracia sax. del fulano. No sé qué tocaba. Lo fue desde las campañas. Él Sí, tocaba el sax en las sí, campañas, sí. iba a yacear con la gente. Y es bueno incluso. Es bueno. Bill Clinton, que tiene 62, 63 años, el Más o tipo está menos. joven. Porque no va a tener 20 amantes. ¿Y tiene solo una hija? Chelsea. Sí, solo una hija, ¿no? Sí, Chelsea Clinton. ¿Y cómo tan bueno para el garrote y no? Ve nomás. Yo me imagino que se debe haber hecho una vasectomía o enmicado, Sí. o vete a saber, porque nomás no lo veo, ¿no? Pero tremendo para los amantes, el Bill. ¿Se imaginan en perspectiva también que algún día encontráramos una réplica clonada de Bill Clinton y dijeran, ¿cómo? Dicen, no, pues la Lewinsky lo que tenía en la boca lo clonó. Y en el vestido, ¿no? Cierto vestido azul que permanecen sin nombrar. Los dejamos con Perdiendo mi religión. Losing My Religion de R.E.M., que como curiosidad de esa canción es que los arreglos de mandolina, que es lo que hace tan única la canción de Losing My Religion, ni siquiera fueron diseñados por R.E.M. En postproducción, después de la canción, uno de los productores se le ocurrió tocar él solo, tocar la mandolina. Y estaba tocando la mandolina y ponen el track de la canción. Y entonces acompañó toda la canción él solo con la mandolina. Los integrantes del grupo ni siquiera habían oído la canción cómo había quedado al final. Entonces cuando se publica la canción se convierte en uno de los 10 o 20 temas más sonados de la historia. Se convierte en un superclásico. Y estos chavos, que en ese momento estaban chavos, esto es del 83, 84, sale la canción y dicen... Wow, quedó increíble la canción. Ninguno de ellos tocaba mandolina, ninguno la había oído. Y de repente es uno de los más grandes éxitos en la radio. Sí, nada más tiene que haber dicho, esto es ajeno a nosotros, ¿no? O sea, sí quedó wow la canción, pero el fondo no es fue de la nosotros. producción, no fuimos nosotros. Pero curiosamente... Que ahora hay tantos recursos para empalmar voces, Claro. moverlas, hacer lo que quieras. Había un grupo, no sé si oíste alguna vez, un par de chicos de color, guapos, ponchados, altos, en los 80s que se llamaban Milli Vanilli. Ah, sí. Eran un par de raperos.
Milli Vanilli sacó 3 o 4 canciones que se volvieron muy populares. Me acuerdo de Duran Duran, pero eso no eran otro boleto. Duran Duran en inglés, ese es otro rollo. Pero Milli Vanilli sacan 2 o 3 canciones que los hacen súper populares y sus discos se agotaron. Recibieron un Golden, o ¿cuál es el de la música? El Grammy. El Grammy. Reciben el Grammy por artista revelación y todo. Y resulta ser que estos 2 negritos, guapos con ojos verdes y el cabello y ponchados, no cantaban. Hubo un grupo detrás de ellos que fueron los que cantaron las canciones. Y estos hacían la mímica y la coreografía. Y eso fue todo. Esto fue un escándalo a nivel internacional gigantesco. De hecho, desprestigió totalmente los Grammys. Entonces tuvieron que darle el Grammy por la mímica. Y el Grammy los obligaron a que devolvieran el Grammy. De hecho, uno de los 2 Milli Vanillis, se tuvo que suicidar. O se suicidó. Y el otro fulano acabó en la total miseria. Y qué asqueroso. Voleaba zapatos en el Bronx, una cosa así. Es un tipo obeso. Pero dices, impresionante, porque la industria de la música nunca se lo perdonó. Y los cantantes que estaban realmente, los que realmente cantaron, que eran canciones padres, salieron después con un álbum que se llamaba The Real Milli Vanilli. Nadie lo compró. Nadie le importó. Era un tipo gordo, feo, que tenía una voz padrísima. A nadie le importó. Sí, pero ya no. Pero ya se acabó. Entonces, sí, en estos temas de producción, hablando de R.E.M., en estos temas de producción, cualquier cosa puede sonar como cualquier cosa en un estudio de producción. Por eso el mérito ahora de las bandas es dar shows en vivo y sonar igual de bien en vivo de lo que sonaban en el estudio. Y pocas bandas lo hacen. Generalmente te llevas el fiasco de la vida. Usted escucha Los Ángeles Azules.